Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Continuaremos con el capítulo 25, versículos 23 al 26. En el podcast anterior, vimos que Rebeca aquí mostró su espiritualidad y de cómo ella le oró al Señor, de cómo ella recurrió a Dios. Ella tuvo que haber estado bajo bastante presión de la sociedad, porque, como mencionamos anteriormente, el papel primordial de una esposa es de darle hijos descendientes a su marido. Y la presión que debía haber tenido de la sociedad, de la cultura en aquella época, debía haber sido bastante difícil. 20 años de casado y todavía no concebía. Pero aquí Rebeca se mostró fiel al Señor, en lo que en su agonía pues recurrió a Dios. No sabemos exactamente, pero de acuerdo a lo que leímos en las Escrituras, implica de que Isaac le oró al Señor después de, como pudo haber sido después de 20 años de casado, cuando Isaac pues recurrió al Señor y rezó por Rebeca, y fue entonces cuando el Señor se lo concedió, como si el Señor hubiese esperado todo ese tiempo hasta que Isaac finalmente acudió a él. En mi humilde opinión, pareciera que esto hubiese pasado así, porque no dice aquí específicamente que Isaac constantemente le rezaba al Señor, sino que pareciera como que rezó una vez y el Señor se lo concedió. En las tribulaciones, o sea, en los tiempos difíciles, ¿te acercas más a Dios o te alejas más de Él? ¿Acudes a Dios todo el tiempo o solo cuando necesitas algo? ¿Alabas a Dios? ¿Lo escuchas diariamente? ¿Oras o hablas con el Señor? En las buenas y en las malas, alabemos al Señor. Ahora, en estos próximos versículos veremos cómo las decisiones de Rebeca, buenas o malas, nos demuestran cómo las cosas de Dios eran importantes para ella. Debemos siempre tener en cuenta a Dios en nuestro caminar diario, pues, en nuestro caminar con Él. Voy a leer desde el versículo 22. Ya Rebeca había concebido. Entonces dice así: los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Ahora vemos qué le dice el Señor. Versículo 23. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En otras palabras, el Señor dijo que 2 naciones hay en tu seno. No va a concebir 1, sino 2. Y dice que después se dividirá desde tus entrañas. Ellos serán como rivales. Cuando dice aquí se dividirá. Y entonces uno será más fuerte que el otro, hablando de él y sus descendientes. Y el mayor va a servir al menor. Esto dice bastante. Vamos a ver. 2 naciones hay en tu seno. Recuerden que en Génesis capítulo 17, versículos 4 al 6, Dios le prometió a Abraham que sería padre de multitud de naciones. Este fue el pacto del Señor con Abraham. Y no solo con Abraham, pero sino con su descendencia. Y que de Abraham saldrán reyes por todas sus generaciones. O sea, un pacto eterno. Y luego en el versículo 17 de Génesis 17, el Señor le dijo a Abraham que reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Y quién fue el hijo prometido? El hijo del pacto, Isaac. No fue por medio de Ismael, sino por medio de Isaac. Ese fue el hijo de la promesa. Después de 20 años, Rebeca concebió. Y no uno, sino de aquí dice que son 2 naciones. Dios le dijo que tendría 2 hijos. Se lo reveló antes de que nacieran. Y esta revelación, esta profecía se cumplió. En aquella época no había manera de saber esto. No tenían equipo de ultrasonido,
como lo hay hoy en día, ni todos esos equipos médicos. ¿Y qué más le reveló al Señor? Que estas dos naciones, de estas dos generaciones, se confrontarían una con la otra. Serían rivales aún desde antes de nacer, desde su vientre. Estaban luchando uno con el otro, literalmente. Y así sería en la realidad también, después de nacer. Entonces, como dije, aquí donde dice se dividirá, se refiere a que se separarían y serían rivales. En el libro de Números, capítulo 20, versículo 14, el rey de Edom, de los edomitas, de donde proviene Esaú, él rehúsa el paso a Israel, al pueblo descendiente de Jacob. Aquí se muestra la rivalidad. En Números 20, versículo 14, dice así. Esto fue cuando en Edom rehúsa el paso a Israel. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciéndole, así ha dicho su hermano Israel, usted sabe todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítanos, por favor, pasar por su tierra. No pasaremos por campo labrado, ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real, sin volver a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos su territorio. Pero Edom le respondió, tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los israelitas le contestaron, iremos por el camino principal, y si yo y mi ganado bebemos de su agua, entonces le pagaré su precio. Solamente déjeme pasar a pie, nada más. Pero él dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Israel tuvo que desviarse. Aquí vemos una vez más esa rivalidad que va a existir entre estos pueblos, estas naciones. Ahora, esta parte es muy importante. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Podemos observar que en varias ocasiones en las Escrituras aparece que el mayor serviría al menor. ¿Y por qué aparece así en las Escrituras? ¿Cuál es el propósito del Señor? De que el mayor serviría al menor. Esto es algo que no era tradicional en aquella cultura. Y entonces, esto no es por coincidencia, hay una razón de ser para esto. Si vamos a Génesis 48, capítulo 48, versículos 17 al 19, Jacob bendice a uno de los hijos de José, Efraín y Manasés. José fue el hijo de Jacob. Efraín era el menor y Manasés era el mayor. Aquí Jacob, en aquel entonces también Dios le cambió el nombre a Israel. Esto lo veremos más adelante. Pero mejor se los leo, se los voy a leer. Desde el versículo 12, capítulo 48 de Génesis. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, o sea, de Jacob, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, o sea, de Jacob, y se los acercó. O sea, estaba Jacob, José y los dos hijos. Entonces estaba Efraín hacia la izquierda de Jacob y Manasés hacia la derecha de Jacob. Entonces dice aquí, versículo 14, pero Israel, o sea Jacob, extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que estaba a su izquierda, que era el menor.
y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito, él era el mayor. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, esto le desagradó, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Versículo 18. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, o sea, Jacob le dijo a su hijo José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Luego vemos también aquí en Génesis capítulo 27, versículo 29, cuando Isaac bendijo a Jacob, al menor, creyendo que era Esaú, el mayor. Esto lo veremos más adelante. Aquí fue cuando el mismo Isaac bendijo al menor en vez de al mayor. Otro ejemplo fue David. David era el más joven de los hermanos y él fue el que fue sucesor, el escogido para ser sucesor, para ser rey, el rey David. Podemos ver aquí que Dios escoge al menos pensado para sus propósitos. Escogió a David, el menor de todos los hermanos, el que era pastor de las ovejas. Dios sabe por qué hace las cosas. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y todo esto fue hecho de acuerdo a sus propósitos. Vayamos a Romanos, capítulo 9, versículos 11 al 12. Se los voy a leer. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Versículo 12. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Versículo 13. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Este versículo, aquí en Romanos y también en Génesis, capítulo 25, versículo 23, que es el que leímos anteriormente, se demuestra los atributos de Dios. Se demuestra que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Lo que ha pasado ayer, o sea, el pasado, el presente, hoy y mañana, el futuro. No tiene límite, Dios no tiene límite en el tiempo. Dios supo de antemano y le reveló que el mayor serviría al menor. Y esto desde antes que nacieran. Ya estaban predestinados. Y también dijo en el versículo 13 que Jacob, aquí en Romanos, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Primero que nada, quiero explicar estos versículos en Romanos, porque así vamos a comprender los siguientes versículos, en donde Esaú vende su derecho de nacimiento, o sea, de primogenitura. Hasta ahora el versículo 23 nos revela varias cosas. Primero, que Dios le revela a Rebeca que va a tener mellizos y que estos serían rivales.
Y encima de eso, el mayor servirá al menor. ¿Y qué nos demuestra esto, este versículo en general? La omnisciencia de Dios, el atributo de Dios, que Él es omnisciente. Él sabe todo, presente, pasado, futuro, porque vamos a ver que esto realmente pasó a lo largo de la historia. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero la pregunta es, ¿por qué el mayor servirá al menor? ¿Y por qué esto ha pasado varias veces, y no solo con Esaú y Jacob, sino que en otras partes de las Escrituras? La respuesta está en Romanos, capítulo 9, versículos 11 al 12. O sea que esto no solo nos demuestra que Dios es omnisciente, sino que también nos demuestra su propósito conforme a su elección, que no es por obras, no es por lo que haga la persona, sino por aquel que llama, como dice en Romanos 9, sino por fe. En el próximo podcast estudiaremos Romanos 9, versículos 11 y 12, estos versículos con más detalle, porque estos versículos nos va a ayudar a comprender acerca del propósito de Dios y su elección. Esto estaba predestinado, porque al mismo tiempo Dios sabe el futuro. Recuerden, Dios sabe el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. No tiene límites de tiempo. Él es omnisciente y ese es uno de sus atributos. Este versículo en Romanos tiene muchas cosas controversiales. O sea, la elección, la predestinación, y que Dios, y aquí dice que Dios aborreció. Esto lo explicaremos en el próximo podcast. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.